Habemos personas que si no estamos en el altar de una u otra manera, no vamos a ser felices. Porque hemos sido llamados para estar en el altar. Y cuando me refiero al altar, no necesariamente es el púlpito de la iglesia. Es el altar de predicar y pregonar la palabra de Dios donde quiera que estemos. Y yo sé que yo tengo un llamado para servirle a mi Dios. Yo no me he sentido nunca feliz y conforme cuando no estoy activamente en alguna actividad sirviéndole a mi Dios. Y le doy gracias al Señor por eso, porque eso quiere decir que su Espíritu Santo no se ha apartado de mí. Gloria a Dios. Mis hermanos, en el día de hoy yo quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, no lo que yo quería, sino lo que a través de la oración y en conversación con mi esposa, en adoración al Señor, el Señor nos puso a hablar en el día de hoy sobre el Cordero de Dios. El título del mensaje hoy es El Cordero de Dios. También tú lo puedes interpretar como el misterio de la salvación, también como el sacrificio incomparable. Serían varios los temas, pero yo prefiero hablar del Cordero de Dios. Y no podemos hablar del Cordero de Dios si no nos vamos a el libro de Éxodo, donde se nos habla acerca de la Pascua. En el libro de Éxodo, capítulo 12, vamos a leer algunos versículos nada más, versículo 5. Éxodo, capítulo 12, versículo 5. Vamos a tener esta lectura y vamos a encomendar este mensaje al Señor, pues lo que ustedes ven frente a ustedes es solamente un instrumento. La palabra de Dios trasciende a todo ser humano. Usted puede estar aquí y si la palabra que usted transmite es la palabra de Dios, ella trasciende, y dice la palabra no solamente eso, sino que penetra hasta el alma. Ustedes pueden comenzar a leer desde el principio, pero yo voy a comenzar a leer desde el versículo 4 al 6. Dice: mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Presten atención al versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Oigan la siguiente palabra. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Oremos al Señor, mis hermanos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, nos ponemos en tus manos, Señor. Tu palabra es real, tu palabra es vida. Señor, yo te pido que tú traigas revelación en esta noche, que mis hermanos puedan asimilar y digerir tu gran sacrificio, lo que significó el Cordero y lo que significa para la humanidad el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ministrale de manera particular a cada uno, Señor, y que podamos honrarte, no solamente como oidores, sino como hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero es que vamos a definir qué significa la palabra Pascua. Hay muchos hermanos en la iglesia que han escuchado la Pascua,
la fiesta de las Pascuas. Pero ¿qué significa la palabra Pascua y qué aplicación tiene a nuestras vidas como cristianos? Dice aquí, la Pascua, pasá, se interpreta de esa manera, significa pasar sobre, extender las alas, salvar, protección. Se refiere a un momento específico donde Dios protegió al pueblo de Israel. Si ustedes recuerdan, la última plaga que el Señor le envió a Egipto fue la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos, antes de que esa plaga llegara a Egipto, el pueblo de Dios tuvo que actuar en fe. ¿A qué me refiero a actuar en fe? El Señor le dio algunas instrucciones a Moisés, porque esa plaga, si los israelitas no actuaban en fe conforme a las instrucciones que Moisés les dio, ellos iban también a perecer sus primogénitos. Y dentro de esas instrucciones estaba la del matar el cordero por familias, y si la familia no era muy numerosa se juntaban. Un cordero que debía de ser vigilado, un cordero que debía de ser seleccionado, es decir, no cualquier cordero, un cordero sin mancha, sin arruga. Incluso había un tiempo para seleccionarlos. El Señor le dio un tiempo para que las familias pudiesen seleccionar el cordero. Y la sangre de ese cordero fueron puestas en los linteles de las puertas de las casas, para cuando el ángel de la muerte, que Dios iba a mandar a esa plaga a acabar con todos los primogénitos, ellos, los hijos de Israel, los primogénitos de Israel, no fuesen heridos por el ángel de la muerte. Ahora vamos a hacer una aplicación de este cordero al cordero inmolado, al cordero de Dios, al cordero que quita el pecado del mundo, al cordero que a ti y a mí nos ha protegido de no ser herido por el enemigo, que representa el ángel de la muerte. Ese cordero, el cordero de Dios, también, así como el cordero que Dios mandó a seleccionar a los israelitas, fue también seleccionado por Dios desde el principio de la fundación del mundo. Si leemos Génesis 3:15, está la profecía: y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Recuerdan la profecía? O sea, ya ese cordero Dios lo tenía preparado. Ahora, este cordero fue atacado de una manera vil. Y cuando estaba siendo atacado por los escribas y los fariseos, le estaban buscando manchas, arrugas y desperfecto. Así como el cordero del Éxodo había que buscar que no tuviera mancha, que no tuviese arruga para ser sacrificado, los fariseos, sin saberlo, y los escribas buscaban siempre cuál será el defecto que tiene este hombre. Te puedo poner un ejemplo. Cuando le hicieron la comparación, Señor, ¿es lícito darle tributo al César? El Señor le llama y le dice: bueno, denme una moneda. Den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por más que el cordero fue probado, por más que el cordero fue acusado, ese cordero, al igual que el cordero del Éxodo, no tenía mancha ni arruga. Era un cordero limpio, era un cordero sano, era un cordero que Dios había proporcionado para la salvación de nosotros. Estamos entendiendo la Pascua.
Esa es una tipología del verdadero Cordero, del Cordero que no solamente no permite que mueran los primogénitos, sino del Cordero que al ser sacrificado por nosotros, sin mancha, nos da la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. Cristo es nuestra Pascua. Fue sacrificado por nosotros. Es nuestro Cordero. El Cordero debía de ser también, aquí en el Éxodo, macho de 1 año. ¿Qué quiere decir esto? Que el Cordero debía de estar en la flor de la vida. Se calcula que el Señor Jesucristo tuvo 3 años de ministerio. Un hombre a los 30 años de edad está empezando a vivir, ¿verdad? El Cordero que te sanó a ti, que me sanó a mí, que nos regaló la vida eterna, dio su vida cuando estaba en la flor de la misma. No fue que cuando llegó a los 70, a los 80, a los 90 años fue sacrificado. Fue que cuando estaba en la plenitud de su juventud fue inmolado en la cruz, dando una muestra de sacrificio. Gloria a Dios. Cuando yo veo esto en el Antiguo Testamento y veo lo que Dios ha hecho para que nosotros hoy en día podamos formar parte de su gracia a través del Cordero inmolado que es nuestro Señor Jesucristo, solamente me queda preguntar lo que dice el Salmo 8, donde dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Ni el Hijo del hombre para que le visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de honra y de gloria. Todos los pusiste delante de sus pies, ovejas, bueyes, asimismo las bestias, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa sobre la faz de la tierra. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Fue la definición que David pudo hacer sobre el amor de Dios. Él mismo se preguntaba: ¿pero qué soy yo para tú hacer tantas cosas? En algunas ocasiones, mis hermanos, he estado compartiendo la palabra con ustedes y le dije que dediqué mucho tiempo en tratar de discernir por qué Dios nos ama tanto. Y muchas veces en la Biblia encontré la palabra donde dice: por amor a mi nombre. Y el atributo más grande que el Señor da a entender en su palabra es que Dios es amor. Dios es amor. Y cuando Jesús viene a la tierra, resume los 10 mandamientos en 2 o prácticamente en 1. Ama a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando amas a Dios, todos los demás mandamientos se desprenden como fruto de tu relación con Dios, como fruto del Espíritu Santo que mora en ti. Mis hermanos, tenemos propiciación por nuestros pecados. Y cuando hablo de propiciación, quiere decir, tenemos quien nos justifica delante de Dios. No te desanimes cuando no eres perfecto. No te desvíes cuando sientes que realmente le fallas al Señor. Recuerda que Él te levanta. Recuerda que abogado tenemos para con nosotros. Recuerda que la sangre de Cristo tiene poder. Recuerda que el enemigo te va a atacar.
Aquí el pastor estuvo unos estudios sobre las herramientas o las estrategias del enemigo. Miren, mis hermanos, mientras el pastor daba esos estudios, yo creo que ahí fue que el enemigo más se desató con las estrategias. Porque muchos hermanos quizás pasamos por pruebas, porque las estrategias del enemigo siempre van a estar dispuestas a trabajar en tu mente y hacerte ver o hacerte creer que tú no sirves para adorar a Dios.